Hoy iniciamos, digamos, una nueva etapa de esta capacitación que va a ir intercalando información práctica, concreta para el desarrollo de las tareas que esperamos que ustedes logren llevar adelante, con información de contenido, ¿no es cierto? Así que iremos teniendo secuencias, digamos, de programas que nos irán mostrando aspectos prácticos, como el caso del día de hoy, y aspectos teóricos, como por ejemplo cuando podamos ver en el futuro, ¿no es cierto?, explicaciones sobre la enorme riqueza, ¿no es cierto?, que tenemos en la Argentina de plantas nativas, su ubicación, su importancia, y distintos temas que son un poco más, teóricos, ¿no es cierto? Ahora, tienen que permitirnos que en el día de hoy tengamos un intercambio un poco más coloquial, porque vamos a desarrollar este tema en dos emisiones. La de hoy va a tener que ver con la actitud que tiene que asumir el auxiliar en jardinería cuando tiene que desarrollar una idea, y nos vamos a referir al tema de cómo realizar un croquis que nos permita llegar a un diseño. Y en un segundo encuentro, que será la semana próxima, el ingeniero Acosta nos va a acompañar y vamos a ver desde el punto de vista de quien contrata un servicio de jardinería y paisajismo, cuál es la información, los planos, los croquis que recibe, digamos, el auxiliar en jardinería y tiene que interpretar y tiene que llevar a la práctica en el terreno. Y sobre todo, el ingeniero Acosta nos va a explicar cómo trasladar estos elementos que trabajamos aquí de croquis a un esquema de plano, donde ya las proporciones, las medidas y demás son importantes, y hay que comenzar a comprender las escalas, porque recibimos la información en una escala y tenemos que trasladarla a otra mayor, que es la escala de la realidad. Es decir, tenemos un plano acotado en una escala y tenemos que trasladarlo al terreno, ¿no? Hoy veremos, la parte que nos corresponde para ponernos en situación de generar una idea de jardinería y paisajismo. Bien, la herramienta que utilizamos para comunicarnos, es decir, para transferir la información que estamos relevando del terreno a nosotros mismos o a nuestros clientes, es un croquis. Un croquis es, por definición, un diseño de un terreno, paisaje o posición militar que se hace a ojo y sin valerse de instrumentos geométricos, y en otra acepción es un dibujo o esbozo rápido y esquemático. Es decir, es una toma de notas con diseño, dentro de la cual tiene mucho que ver la habilidad de cada uno para dibujar o la manera en que es capaz de expresarse de forma gráfica, pero que tiene un valor fundamental, que es autorreferencial, ¿no es cierto? Esto se apoya, hoy que tenemos la facilidad de los teléfonos celulares, en la fotografía, que también es otra manera de relevar la información, pero en definitiva el croquis es necesario para expresar una idea, aunque sea en rudimento, como ya vamos a ver a continuación. Lo primero es tener en claro el croquis que estamos llevando adelante, qué objetivo tiene. Si va a ser un simple croquis de aproximación preliminar, como para llevarnos, digamos, a pensar, a consultar, a intercambiar información y desarrollar una idea. Si va a ser autorreferencial, es decir, que vamos a ajustar en ese croquis algunos detalles de la imagen que estamos tomando o del lugar que estamos recorriendo para profundizarlo. Si lo vamos a utilizar, ¿para qué? Para un diseño de jardinería, para un diseño de riego. No olviden que en el próximo semestre tenemos capacitación en el tema riego, que les va a servir, que les va a ser de muchísima utilidad desde el punto de vista laboral. Si va a servir para orientar el diseño, es decir, nos va a ser de apoyo a nosotros para encontrar la manera de diseñar lo que estamos pensando. Si va a ser una herramienta para que nos acerquemos al propietario, por propietario quiero decir con la persona que nos contrata, el dueño del jardín, del terreno, y decirle, bueno, mire, esta es la situación, ya lo vamos a ver, y qué es lo que usted quiere obtener, digamos, con nuestro trabajo. O si ya es una etapa más avanzada, donde tenemos que decirle al propietario, mire, tenemos esta idea y queremos que usted nos autorice a desarrollarla. Bien,
¿Qué queremos decir con croquis preliminar? Y bueno, queremos decir estos trazos, esta observación rápida, donde marcamos veredas, donde decidimos volúmenes, y hacemos algunas notas complementarias que nos permiten orientarnos a nosotros mismos y llevarnos a casa, a nuestro estudio, a nuestro lugar de trabajo, una información básica para poder reflexionar acerca de ella y desarrollar finalmente la idea que queremos plasmar. Si el croquis va a ser autorreferencial, tenemos que ir a un mayor nivel de detalle, ya tenemos que tener precisados espacios, lugares, composición, textura, pensar dónde van a estar o no las plantas, cuáles espacios van a ser de circulación. Así que este es un croquis que, si bien sigue siendo un croquis rápido, ya implica alguna idea de diseño y ya va teniendo en cuenta alguna ubicación, alguna definición acerca de el tema, ¿no es cierto?, de qué se trata. Si vamos a levantar información a través de un croquis y el uso o el fin va a ser un desarrollo de jardinería o de paisajismo, hay que tener en cuenta varias cosas. El espacio en sí, que hay que determinar, y las interferencias. Por interferencias nos referimos a todo lo que sea que esté ubicado sobre el terreno, sea subterráneo o sea aéreo, como el cableado, que muchas veces no se tiene en cuenta, o las luminarias, que muchas veces no se tienen en cuenta cuando se hace el diseño, y luego hay interferencias con la vegetación que se utiliza. El entorno, si ustedes recuerdan las clases donde hablamos de color y contraste y la importancia del juego, digamos, de color de la vegetación con respecto al material de construcción sobre el que estamos respaldados, ese diálogo que decíamos que se establece, bueno, tenemos que llevar notas complementarias acerca de cuál es ese fondo que vamos a querer determinar, que tenemos determinado, pero que vamos a querer mejorar con el aporte que haga la vegetación. Tenemos que acotar los espacios disponibles para nuestra plantación, determinar el lugar, ubicar en el espacio las plantas preexistentes, decidir, por supuesto, cuáles de ellas vamos a conservar y cuáles no. Tener muy en cuenta la orientación, ¿no es cierto? O sea, cómo está ubicado el lote con respecto a los puntos cardinales, decidir cuáles son los puntos de visión, qué es lo que queremos que el jardín oculte, qué queremos que del jardín se vea desde el interior de las construcciones y cuáles son los lugares donde queremos que la visión, ¿no es cierto?, atraviese el jardín, el paisaje que estamos creando, para respaldarse en el paisaje total, en el paisaje de la región donde estamos trabajando. Es importante observar, ya tuvimos en cuenta la orientación con respecto a los puntos cardinales, pero observar el jardín en diferentes horas del día o imaginarse la influencia de las zonas de sombra, cuáles son las zonas que van a tener sombra y en qué hora del día, cuáles son las zonas de alta iluminación, cuáles son las plantas que van a estar expuestas al sol de la tarde, sobre todo en verano, que van a recibir la insolación más intensa para que no sean plantas que sean sensibles a ella. Lo mismo con respecto a la iluminación del este, a la iluminación de la mañana, para aquellas plantas que requieran semisombra o una iluminación más tenue, ¿no? Y menor temperatura también en la época de verano. A su vez, en esto importa también la exposición al sur, la exposición al frío, las heladas y demás. Y tener en cuenta el diámetro de las copas, o el diámetro o tamaño de las especies que vamos a colocar, y el diámetro y tamaño de las copas de los árboles que ya preexisten y que con su crecimiento a lo mejor van a generar en poco tiempo áreas de sombra importantes. Por supuesto, todo esto en el marco de considerar el carácter de ese jardín, si va a ser un jardín residencial, si va a ser un jardín público, si va a ser un lugar de alto o bajo tránsito, si es un lugar que requiere de privacidad y silencio, si es un lugar donde se comparte, digamos, un área común. Todo eso tiene que ser nuestra acotación en nuestro croquis para jardinería. Un poco una síntesis es este dibujo ya un poco más elaborado, con más tiempo que sobre el croquis preliminar,
se puede ir haciendo, donde se definen claramente cuáles son los espacios a vegetar, ya hay alguna idea acerca de las especies que se van a utilizar, cuáles son los lugares de reunión. Y bueno, ustedes me dirán, pero aquí no están los puntos cardinales. Sí, los puntos cardinales no están porque por convención, ¿no es cierto?, todo lo que se dibuja siempre tiene en la parte superior la orientación norte. Esto es una regla básica digamos, del diseño y no hace falta, digamos, referenciarla si no se lo considera necesario. Cuando queremos establecer un croquis para riego, lo que tenemos que tener aquí presente, y esto lo van a tener mucho más claro cuando Juan Manuel Murillo nos hable en la clase de riego y veamos el armado de circuitos, pero sobre todo veamos la toma de información inicial que es básica para el diseño del sistema de riego. Normalmente las empresas, los ingenieros, los equipos que realizan tareas de instalación carecen de suficiente tiempo para tomar la información preliminar. ¿Qué es lo que pasa? El cliente quiere saber cuánto le va a costar la inversión de riego y cómo va a ser. Y es necesario darle una información preliminar sin hacer el plano terminado, completo, porque si lo hiciéramos así, estaríamos ya invirtiendo demasiado tiempo y a lo mejor corremos el riesgo que el cliente nos diga no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer más adelante. Es decir, el croquis en riego es fundamental para poder establecer y poder cerrar de alguna manera el negocio, ¿no es cierto?, nuestro trabajo para que tenga fruto con el cliente. El croquis que puede generar el auxiliar en jardinería y paisajismo debe tener en cuenta, como decíamos en el caso de jardinería, el espacio disponible, los límites, las interferencias son muy importantes. Imagínense que una instalación de riego va medianamente a 30 centímetros de profundidad. Es importante descubrir si hay solados, o sea, veredas o construcciones viejas, si hay cámaras de servicio, digamos, de los distintos sistemas de la casa o construcción, por dónde pasan cañerías, sean de agua, sean de energía, sean de desagüe, porque eso implica, en la elaboración del presupuesto, que hay que hacer un túnel por debajo de ellas para evitar, digamos, interferirlas, y sobre todo saber a qué profundidad están. Si están más allá de los 30 centímetros, bueno, no las tenemos que tener en cuenta. Si están más arriba, tenemos que pasar por debajo con un túnel y eso genera un costo mayor por mayor cantidad de horas de trabajo. Lo mismo con veredas, donde están troncos que pueden ser troncos antiguos que se hayan, digamos, apeado a algunos árboles y quede en el tronco, donde hay troncos de árboles que están vivos y sus raíces que superficie cubren, porque también el corte, digamos, de la zanja de instalación de la cañería implica mayor trabajo en el excavado. Cuando tenemos interferencias como raíces, llevan más cantidad de horas hombres. Donde hay columnas, sean de alumbrado, sean de decoración, a qué distancia o en qué ubicación están las paredes, y si hay mobiliario instalado, como pueden ser decks, como pueden ser muebles de jardinería, mesas con y bancos, digamos, con algún solado, para tener en cuenta también su ubicación. Hay que, en el croquis de jardinería, referenciar los espacios que no deben mojarse, como por ejemplo estos lugares donde se sienta la gente, los lugares donde la gente circula, cuando se hacen riegos, digamos, en casas, por ejemplo, de countries que no tienen vereda, tener en cuenta la distancia hasta la cual puede el riego llegar para evitar mojar la circulación de gente que camina o vehículos que transitan. Considerar en el análisis también los horarios de uso del espacio, es decir, si es una casa de familia, suponemos que a la tarde-noche, ¿no es cierto?, salvo ocasiones especiales como los fines de semana, el riego podrá usarse. Si son lugares públicos, hay que tener un poco claro cuál es el horario de uso. Quizás hay que llevar el riego más a la madrugada, porque el riego además se calendariza y se automatiza. Por eso es importante tener esa referencia cuando uno toma la información. Y tener también presente, de acuerdo a lo que vayamos a realizar en jardinería o a lo que ya esté establecido, cuáles son aquellas plantas con las cuales no hay problema que reciban
la aspersión del riego, o aquellas que no deben mojarse por razones de su estructura, de su delicadeza, y requieran sí o sí riego por goteo. Es decir, hay que diferenciar las áreas de riego por goteo de las áreas de riego por aspersión. Vuelvo a decir, este tema, esto es una introducción, este tema lo vamos a aclarar muy bien cuando veamos específicamente riego. Lo que vemos aquí es un plano real de un desarrollo de un sistema de riego. Ustedes reconocerán los distintos espacios habitables, la construcción, las cocheras, o la cochera, perdón, ¿no es cierto?, las distintas dependencias del hogar, el espacio, digamos, donde se encuentra la pileta, rodeado de un deck, y verán, en forma de cuadrados y de puntos, distintos sistemas, distintas toberas de riego que cubren áreas determinadas, ¿no es cierto?, que están allí en verde, ¿no es cierto?, delimitadas. Esto es más técnico y esto surge a posteriori, pero lo relevante de la información que tenemos aquí es que se supone que al recibir, digamos, esta información de plano que el auxiliar en jardinería ha recibido del arquitecto que diseñó esta casa, esto es un proyecto que arrancó, digamos, de cero, que con esta información se pudo ir instalando el riego mientras se continuaba con la construcción, ¿no es cierto? Queda claro que hay a la izquierda de la imagen un pasillo que debe regarse, allí ustedes ven cuadrados azules y puntos o redondeles, digamos, celestes y marrón, que muestran la cobertura que se realiza. Y luego tienen un espacio rectangular de gran tamaño, ¿sí?, que no es que no tenga riego, sino que este espacio tiene, digamos, una segunda secuencia de riego, un segundo circuito de riego. A su vez, está delimitado a la derecha un rectángulo importante de punta a punta del lote, lo mismo que a la izquierda. Ese es un rectángulo donde, si ustedes vieran el croquis, digamos, de plantación, hay un cerco, y allí se proyecta el riego por goteo. Es decir que el sistema, digamos, de riego ha tomado en cuenta las distancias y ha colocado picos que toman una cobertura que no agrede, digamos, la composición, la situación de las plantas que están colocadas en el perímetro, que van a ser servidas por un circuito de riego. Aquí lo importante es que el auxiliar definió, ya teniendo, digamos, la información de plano, el tamaño, digamos, del predio, la ubicación relativa del equipo de riego, y nos dio una idea de dónde conducir aquellos caños que van a llevar, que van a irrigar cada una de estas posiciones, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, el tema de riego lo vamos a ver más en profundidad, pero baste saber que el croquis aquí es muy importante, y es muy importante tener idea de las distancias de los tamaños. Llamamos croquis para orientar al diseño a un grado un poquito más avanzado de la información que tomamos a comienzo, y vuelvo a decir, estamos trabajando, digamos, a trazo, estamos trabajando en una supuesta escala que vamos definiendo nosotros visualmente, no estamos utilizando, digamos, medidas todavía, salvo en el caso de riego, que son un poco más importantes. Estamos trazando un boceto y estamos diciendo, bueno, este espacio semicircular que tenemos aquí va a estar cubierto por césped, va a tener una vereda que circunda la instalación, que pasa en forma zigzagueante por ese espacio, y allí verán ustedes especies de marcas redondas, ¿no es cierto?, que serían las futuras plantas que vamos a seleccionar para ir cubriendo. Como ven, hay distintas texturas, hay un verde intenso, hay un rayado en verde. Eso puede significar que en cierto espacio utilizaríamos césped en panes, mientras que en el otro utilizaríamos césped de siembra, ¿sí? Y hay círculos con un entramado que significan las copas de los árboles y su cobertura. Esto nos va dando una idea de cuáles son las áreas de sombra
cuáles son las áreas expuestas al sol y justamente, como ustedes verán aquí, esas áreas más expuestas al sol en un caso, como en la zona de la derecha y abajo, requerirán plantas de pleno sol, mientras que dentro de un círculo que significará la cobertura de un árbol, aparecerán plantas, como ustedes ven en la imagen, a la derecha y abajo, que requiere de especies que sean de semisombra por la menor iluminación que reciben. Todos esos son los datos que nos van llevando a tomar decisiones y a establecer conclusiones. Cuando nosotros queremos interesar al propietario, conversar con él acerca de qué tipo de vegetación, digamos, vamos a utilizar, tenemos que transmitirle de alguna forma, a alguna escala, nuestra idea, ¿no? Aquí, digamos, un espacio que ya está determinado, que es el que nos han contratado para plantar, tiene, como ustedes ven, algunos colores que significan un tipo de cantero, por ejemplo los que están de color naranja, hay otro de color azul, hay algunas marcas de color verde, hay otras de color fucsia, y esos son, digamos, los lugares donde nosotros le decimos al propietario si está de acuerdo en que hagamos allí la plantación, ¿no es cierto? Y comenzamos a interesarlo y a conversar con él acerca de la ubicación de dicha parquización. A su vez van a ver un lago y en el lago ven que hay puntos de color negro que serían plantas, digamos, acuáticas, algunas emergentes, otras ubicadas en la orilla. Y con esto le vamos dando a él una idea de dónde nosotros pensamos y comenzamos a negociar nuestro trabajo. Para esa ocasión conviene que a su vez llevemos aclarado, por ejemplo, mire, aquellos canteros que tenemos dibujados de color verde, nosotros pensamos que los vamos a construir de esta manera. Con un esquema como este basta para poder expresarse. Por supuesto que si el cliente no es conocedor hay que llevarse, digamos, un apunte, digamos, alguna información sobre cuáles son estas especies para que vea las imágenes, eso lo pueden conseguir fácilmente en internet. Pero bueno, ya van conversando, digamos, de las características. Aquí pueden hablar de estilos, pueden hablar digamos, de texturas. Por ejemplo, otro caso que citamos del ejemplo de recién, otros canteros, estos que tenían ese color fucsia, nosotros le planteamos esta composición de distintos tipos de especies y le decimos, mire, pensamos el diseño, un diseño no estructurado, abierto, libre, que tenga que ver con la naturaleza para que usted pueda engalanar su espacio. Cuando ya vamos a un detalle mayor y el cliente nos dice, bueno, me interesa, quiero que lo diseñe, podemos utilizar fotocomposición, como la que estamos viendo aquí, donde ilustramos cómo va a ser la composición de esos canteros ya con imágenes para que sea más fácil la comunicación y el acuerdo, ¿no es cierto?, por supuesto, con nuestro contratante. Aquí tenemos varios ejemplos de ese tipo de canteros. Finalmente hay que llegar, y en algún momento del proyecto vamos a llegar, a determinar las cantidades, en función de estos croquis podemos determinar las cantidades de plantas que vamos a utilizar y le podemos llegar a comunicar al cliente también el costo de su inversión. El segundo paso o el último, digamos, paso muy importante del croquis es establecer los límites, los bordes y los tamaños relativos. Si bien nosotros dibujamos, no podemos dibujar a escala a mano alzada, tenemos que tomar mediciones, tenemos que tomar medidas y llevarlas, como estamos viendo, suponiendo que partamos de este plano general que nos ha suministrado un arquitecto, vamos a trabajar sobre el área inferior derecha, que es el área de parquización, ahí tenemos los elementos, piscina y demás, y tenemos aquí algunas cotas y algunas determinaciones de distancia que nos ha hecho ya el análisis que hizo el arquitecto, donde están esas medidas. Pero, en todo caso, que partamos a su vez de una información más básica o de un croquis anterior, preparado por el arquitecto o de la observación directa, tenemos que recurrir a la medición, tomarnos el tiempo de establecer claramente los tamaños y trasladar a nuestro croquis
que aunque no esté a escala, como vemos acá, ya aclara cuáles son los tamaños, cuáles son las distancias, y así podremos saber cuántos son los metros cuadrados de césped, cuántas son las plantas, cuántos son los canteros, y llegar a una idea general. El paso 4 ya es más creativo. Acá tenemos que hacer referencia a lo que vimos en nuestras primeras clases. ¿Se acuerdan cuando veíamos imágenes de pintores clásicos e impresionistas que pintaban el espacio tal cual era? Bueno, aquí tenemos que ir aproximando y generando a través de la inspiración, de la relación, digamos, del espacio que estamos viendo con otros cercanos, con el contexto, digamos, de esa zona o el contexto de ese área urbana o rural, una visión global que nos lleve a tener una idea de lo que queremos llegar a desarrollar, y en base al croquis y en base a las medidas empezamos a generar ideas como, muy someramente, dónde van a estar los caminos, dónde se van a ubicar las instalaciones, en este espacio determinado, cuáles son los puntos que van a tener una visión libre porque queremos que se vea el paisaje que nos rodea, cuáles son las que van a estar cubiertas y sombreadas con árboles o cuáles van a necesitar plantas arbustivas de acuerdo a cómo querramos nosotros que se sombree el plano. Podemos hacer un croquis como, digamos, visto en forma cenital, desde arriba, o podemos hacer un croquis como si estuviésemos parados en el terreno para tener un poco idea de las dimensiones y las alturas, incluso transmitirlas también a nuestro cliente, ¿no es cierto? Pero esto nos ayuda a reflexionar, a autorreflexionar, a ir probando distintos diseños y distintas ideas, ¿no? Algo similar para otro espacio, también una visión cenital, de cuáles son aquellos lugares donde vamos a tener mayor cantidad de sombra, y una mirada libre, porque esto es un proyecto de un barrio abierto que quiere apoyarse en la zona rural como paisaje, ¿no es cierto? Por lo tanto precisa de un espacio de visión. Y aquí hablamos también de las magnitudes de las especies que vamos a colocar para caracterizar nuestro lugar, ¿no? A la derecha un arbolado de tipo piramidal con copas de forma rectilínea, y a la izquierda un árbol de gran magnitud, porque la izquierda en este plano es el oeste, que nos genere sombra sobre las construcciones, sobre los lugares de estancia, de recreación que estamos generando aquí, ¿no? Bueno, eso se va transformando cuando se empieza a intervenir luego, utilizando recursos de imagen, de randomizado, digamos, en este tipo de diseños que vemos acá, que van plasmando un poco aquella primera idea, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Este es, por ejemplo, un croquis que realiza, digamos, el observador cuando quiere decidir una plantación. Acá estamos utilizando distintas especies que caracterizamos por círculos de determinado color. Los círculos tienen que tener una correspondencia más o menos relativa al tamaño final de la copa, para ver cómo contenemos el espacio, pero ustedes ven arriba y a la derecha y centro, cómo tenemos estos dos, esas ideas que teníamos en los dos croquis anteriores llevadas a estos espacios donde los vemos desde arriba, ya ubicados más precisamente, y le estamos dando un poquito de idea de color. Y luego, esto mismo lo podemos trasladar a una imagen randomizada, donde ya vemos los jacarandá, los color celeste violeta, los lapachos rosados, vemos distintas especies ya caracterizadas como para darle a nuestro cliente una idea del espacio. Lo mismo con este bulevar. Acá definimos un bulevar con un cantero de bienvenida, una plantación central y arbustos que están colocados en la parte, digamos, distal, y eso llevado a una imagen randomizada es esta que tenemos aquí. De fondo se ven los jacarandá que formaban parte del resto del desarrollo y le van dando al cliente, ¿no es cierto?, una idea de lo que queremos. Este es un detalle de ese cantero, del cantero que tenemos al frente, trabajado ya con una mayor aproximación para que se comprenda, digamos, cuál va a ser su característica, cuál va a ser su color. También
para quienes tengan una mayor habilidad, digamos, de realizar croquis. Aquí es el caso de una foto, pero el croquis puede servir. Dar una imagen del antes y el después. ¿Qué pasaba con el espacio antes? ¿Qué va a pasar después de haberlo intervenido? Ven que esta es una intervención muy modesta, pero aún así aporta orden, aporta, digamos, un área de verde claramente reconocible, y un área de tránsito, de descanso con piedras. Otro ejemplo de un antes y un después es este. Lograr, digamos, o a través de una imagen randomizada o a través de un croquis, como decíamos recién, mostrarle qué teníamos antes del proyecto y qué vamos a tener como resultado. Muy bien. Para que ustedes vean que no es cosa, digamos, de demasiado difícil, vamos a hacer de cuenta, esta es una imagen del Jardín Botánico de San Carlos Centro, que les pido por favor que entiendan que el diseño es sencillo justamente para facilitar la comunicación, ¿no es cierto? No quiere decir que esto no tenga la posibilidad de un mayor análisis, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos esta imagen que es la realidad. Y allí fuimos y elaboramos este croquis sintético que nos sirve para disparar ideas que nos permitan trabajar ese espacio. ¿Cuáles son nuestros preceptos aquí? Bueno, tenemos un límite del jardín botánico que da hacia la calle. Queremos que haya algún contenido en este espacio que no quede libre, pero también queremos que la visión pueda ser desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, es decir, queremos embellecer el espacio sin cegarlo a la visión. Entonces, en base a nuestro croquis, donde aquí a la izquierda y a la derecha están los arbustos preexistentes, está la reja bosquejada y está el zócalo, digamos, de nuestro tapial de reja. En base a este croquis elemental que hemos desarrollado, comenzamos a elaborar algunas ideas. Por ejemplo, esta. Queremos que haya un tapiz de arbustivo bajo al frente y queremos que haya figuras arbustivas más elevadas al fondo que, sin ocultar totalmente la visión, embellezcan el espacio. Queremos que haya una figura central más redondeada y figuras laterales algo más erectas y que esto caracterice nuestro lugar. A partir de ello, comenzamos a pensar en especies y elegimos una fotiña arbustiva para la imagen central, dodoneas para acompañarla en los laterales. Queremos una base que oculte el zócalo del tapial y que lleve, digamos, a media altura de cobertura el límite, ¿no es cierto?, generando un espacio de límite, y le queremos dar a para eso elegimos, ¿no es cierto?, estas plantas que se llaman huestringias, y le queremos dar a ese espacio un color, digamos, de frente, que lo convierta en algo atractivo para la mirada y que lo embellezca para ser más atractivo en nuestro espacio. Bueno, ahora, antes de terminar esta charla, les vamos a mostrar prácticamente, ¿no es cierto?, cómo es de sencillo poder hacer este fotomontaje que ustedes ven acá. Insisto, este fotomontaje es muy elemental, se puede perfeccionar mucho más, pero con un recortar y pegar, utilizando, digamos, un aparato celular, podemos transformar aquella imagen que teníamos cruda de la realidad, adaptarla, digamos, a nuestras ideas que fuimos autogenerando a través del análisis del croquis, y llevarlas al plano. Obviamente, en algún momento debimos tomar medidas, debimos calcular la cantidad de plantas que íbamos a colocar y decidimos hacer este diseño donde tenemos lo que habíamos imaginado en el croquis. Una planta central, dos laterales más verticales que la acompañen, huestringias que oculten de alguna forma el zócalo del tapial y un frente de alternantera que le dé color, ¿no es cierto?, y que le dé un borde, una limitación al espacio que diseñamos.
El conocimiento de las técnicas de compostaje para poder aportar materia orgánica al sistema de nuestro paisaje o al sistema de nuestro jardín o al sistema de nuestra huerta es fundamental, porque es necesario recuperar fertilidad permanentemente. Los suelos no están disponibles ilimitadamente, hay desgaste de ellos a través del cultivo, a través de los usos que hacemos, y es necesario que nuestro sistema se reabastezca de insumos básicos, ¿no es cierto?, de materias básicas, de nutrientes esenciales para poder funcionar. Lo que estamos viendo aquí es una producción dentro de un invernadero que de alguna manera es una producción demostrativa de lo que puede lograrse con una huerta cuando los niveles de fertilidad son los adecuados. Ustedes están viendo detrás de mí y aquí al frente algunos cultivos, acelga, repollo, rúcula, y aquí una serie de plantines de distintas especies florales que vamos a utilizar en el diseño de los espacios verdes de la Municipalidad de San Carlos Centro. Más atrás una máquina de hidroponía, y si yo me desplazo un poco aquí por el vivero, vamos a poder llegar a donde están algunas de las otras producciones que tenemos aquí, algunos canteros donde producimos árboles. También ellos necesitan del aporte de materia orgánica. Esta es una producción de una hortaliza que ha venido para instalarse desde otros lugares de Europa. Hoy ya está en cultivo en muchísimas partes en la Argentina, que es el cale. Al fondo van a ver macetas con árboles, al costado también macetas con árboles de producción, digamos, de plantas nativas y de plantas exóticas, pero que utilizamos en el arbolado tanto urbano como rural. Y ahora, si me acompañan, vamos a pasar brevemente por algunos lugares donde tenemos algunos canteros que tenemos adecuados para recibir a los visitantes. Ustedes van a ver allí Hemerocalis, Dietes, diferentes especies. Y más acá, ya más de cerca, si nos acercamos a lo que es otro sector, donde trasladamos los plantines de árboles que se producen en el invernadero en distintas épocas, van a ver árboles forestales, van a ver árboles ornamentales en producción, van a ver bandejas flotantes, que es donde comenzamos a hacer de semilla tanto los plantines para huerta como los plantines para flor. Todo esto sería imposible si no contáramos con compost, si no contáramos con lombricompuesto, si no contáramos con la materia orgánica básica. Así que no cerraría, digamos, nuestra producción, porque tendríamos que recurrir a productos externos, al uso de materias químicas, y lo que estamos tratando de hacer es una producción sustentable y orgánica. En el jardín pasa exactamente lo mismo. Un corte de césped que se perpetúa en el tiempo y no se repone fertilidad a ese terreno, termina generando un decaimiento de la calidad de ese césped. Igual que pasa con un cantero de flores, igual que pasa con un cantero de plantas ornamentales. Por eso vamos a dedicar la charla de hoy a ver algunos ejemplos de gente que produce compost y a ver la tecnología, las reglas básicas, digamos, de la producción de compost, tanto sea a nivel domiciliario como a nivel general. Y también nos vamos a poder ilustrar un poco acerca de los avances tecnológicos que hay al respecto, que son muchos, y nos va a hacer ver esta visión, ¿no es cierto? Nos va a traer la nueva visión que queremos transmitirles, de que esta es una actividad que se está estableciendo en todo el mundo, a nivel rural, a nivel urbano, e incluso en los lugares muy poblados, en edificios de departamentos, el compostaje y la autoproducción de alimentos son una realidad. El auxiliar en jardinería tiene que estar en pleno conocimiento de estas formas de producir compost, porque además debe ser un promotor de la misma y debe encontrar, digamos, en esa actividad una forma de garantizar la sustentabilidad de la producción, la sustentabilidad de los jardines que realiza. Nos acompañan ahora ya al interior, digamos, de toda esta información que vamos a ir desplegando
en esta aproximadamente hora que vamos a estar en conjunto. Bueno, como decíamos, vamos a dedicar este encuentro a hablar acerca de la producción de compost, que es básica en todo sistema y que el auxiliar en jardinería debe conocer a la perfección y debe estimular a su empresa, a la persona que lo contrata, a la persona que contrata sus servicios, a aprovechar todo tipo de residuo orgánico que se genere en la actividad que realice. Fundamentalmente en aquellos lugares donde hay producción hortícola, donde hay producción frutal o donde hay espacios verdes de relativamente importante superficie que producen mucha cantidad de corte de césped y no debe ser desaprovechado. Incluso poder aprovechar, como vamos a ver en algunos ejemplos de vecinos, amigos y personas que realizan compostaje, poder aprovechar las hojas de los árboles en otoño para mezclarlas con el resto de los residuos y poder producir este valioso elemento que devuelve fertilidad a los suelos. El compostaje es una reducción, digamos, un aprovechamiento que hacemos los hombres de lo que es un ciclo natural, que es la descomposición de los restos vegetales, de los restos orgánicos en presencia del oxígeno. La reacción de oxidación es la reacción más común en la naturaleza, puesto que el oxígeno es abundante en nuestra atmósfera y todo aquello que se encuentre sobre la tierra, sobre el terreno, pasa por este proceso. El resultado de la descomposición de la materia orgánica es que vuelve esa materia orgánica que ha sido elaborada, esos elementos que han sido elaborados por las plantas y se han transformado en hojas, tallos, frutos y demás, vuelven a un estado que muchas veces los que compostan lo van a definir como tierra de bosque, es decir, un sustrato natural, orgánico, bastante húmedo y que contiene, digamos, nutrientes esenciales, pero que además tiene un olor agradable. Uno de los secretos del compostaje es que debe fomentarse la presencia de oxígeno. En la naturaleza las capas que se forman son muy finitas, ¿no es cierto? Son la capa de hojas del otoño y nada más, pero como nosotros utilizamos lugares reducidos, debemos acumular esas capas, esa materia orgánica en diferentes capas, y entonces tenemos un proceso donde para que ocurra de la manera adecuada debe haber siempre presencia de oxígeno. Los productos del compostaje son algunas emisiones reducidas de dióxido de carbono y como resultado final un material, digamos, rico en minerales, rico en nutrientes, en nitrógeno, en fósforo y en potasio, que va a poder volver, ¿no es cierto?, a la producción. El proceso, como decíamos, es un proceso aeróbico. Es fundamental que nada haga que falte oxígeno en la mezcla de orgánicos que estamos tratando. Para eso se recurre a composteras, que son contenedores, que deben garantizar esa oxidación teniendo, digamos, paredes que contengan a la materia orgánica, pero no siendo totalmente estancos, ¿no es cierto? Tienen que tener la posibilidad en todos sus costados de recibir oxígeno. Incluso hay algunos equipos que permiten la entrada también por la base del oxígeno. Y cuando las pilas o la acumulación es muy grande, se recurre a tubos de PVC perforados que se introducen dentro de la mezcla para que el oxígeno circule en toda la masa. Tampoco debe utilizarse tanto riego, tanta agua, como para que esa acumulación de materia orgánica se desaloje el oxígeno ante la presencia de agua, ante la humedad extrema, lo cual puede generar algunos procesos que generan olor. O sea, acá lo que estamos tratando de evitar es las compactaciones o los encharcamientos que generan reacciones de tipo anaeróbica, fermentaciones que no ocurren en presencia de oxígeno y que sí son las que producen mal olor. Pero si el proceso se lleva adelante en las condiciones adecuadas, de mucha presencia
de oxígeno, mucha presencia de aire, no hay mal olor, no hay ninguna situación desagradable y el proceso se lleva incluso adelante mucho más rápido. Las distintas fases del compostaje son un círculo natural que ya hemos descrito. Aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran cómo las distintas capas de las materias que vamos colocando se van acumulando para lograr, digamos, el compostaje. Algunas técnicas fundamentales que tener en cuenta, y ya lo van a ver ustedes cuando hablen nuestros entrevistados, es que primero, la humedad de la pila de compost se regula mezclando materiales orgánicos con distinto contenido de agua. Si tenemos, por ejemplo, muchos restos vegetales de cocina, que normalmente son de alto contenido de agua, de humedad, los podemos mezclar con hojas producto del otoño, con un corte de césped que tenga menor cantidad de agua. Y si por el contrario lo que tenemos es, por ejemplo, algún resto de alguna materia porque tenemos animales o porque estamos cercanos a granjas, como es el caso de algún resto de fardo, de algún resto de rollo de alfalfa, que son, digamos, materiales que ya han perdido humedad, sí allí se debe adicionar, ¿no es cierto?, agua para que el compostaje se produzca adecuadamente. En la práctica, el aporte continuo que realizamos nosotros de materia orgánica nos lleva a tener que definir un sistema de producción donde podamos, en algún momento en que lo decidimos así, dejar que madure, que complete su proceso de maduración esa pila de compost y comenzar al costado 1, 2 o 3 pilas más, de acuerdo al ritmo que tengamos de incorporación de materia orgánica, sabiendo que el proceso completo demora entre 35 y 60 días dependiendo de la época del año. Entonces, una vez que nuestro reservorio, nuestra pila de compost ha alcanzado un determinado tamaño que nosotros fijemos, debemos cerrarla, continuar la remoción y la aireación de la misma hasta que madure para poder utilizarla y luego pasar a iniciar una nueva pila, ¿no es cierto?, que iremos manteniendo e iremos haciendo crecer. El compostaje contribuye a la mejora de la calidad ambiental del planeta, de eso no cabe duda. El 60%, incluso en nuestra zona un poco más, de todo el residuo que se acumula en una casa, en un jardín, es compostable y nos permite producir y reducir, digamos, de alguna forma todo ese volumen inicial de materia orgánica que una vez compostada se reduce a 1/3 o algo menos de esa cantidad, lo suficiente como para realimentar, utilizar en lugar de fertilizantes químicos o de abonos de origen no natural, nos permite recomponer la fertilidad del lugar donde estemos trabajando, como decíamos recién, sea césped, sea jardín o sea huerta. La cantidad que podemos producir de materia orgánica nunca es suficiente y si nosotros llevamos ese proceso, ¿no es cierto?, a lo que es una ciudad y a lo que es todo el planeta, estamos viendo cómo es la base, ¿no es cierto?, de la posibilidad de la producción orgánica. Aproximadamente una familia tipo con 4 integrantes produce una cantidad de compost suficiente como para fertilizar 1 o 2 metros cuadrados por mes, digamos, de consumo, por mes de elaboración de compost, con lo cual se comprende que esta metodología es necesario que se sostenga en el tiempo. Y además de ello, porque genera, digamos, algunos beneficios extra que seguramente nuestros entrevistados de minutos próximos van a poder relatar, que tienen que ver con cambiar el hábito, ¿no es cierto?, de vida de alguna manera y cambiar la cantidad y la calidad de los productos que se reciclan y reducir la cantidad de materia orgánica que se envía a disposición final, con lo cual se beneficia todo el sistema porque se reduce la carga de camiones, la frecuencia y demás, ¿no es cierto? Ahora vamos a un video donde el señor Jorge Rabey, que además es el promotor del compostaje
aquí en el gobierno de San Carlos Centro, que visita a las familias en sus hogares para estimularlos a compostar domiciliariamente sus residuos orgánicos, y además de esto el sistema municipal premia a todas esas personas con el beneficio de un subsidio, que es la reducción de la tasa de recolección. Nos va a contar su propia experiencia. Es la primera vez que lo vemos en su hogar y que podemos ver cómo a través de su propia práctica fue transmitiendo al resto de la comunidad esta actividad. Vamos a dedicar parte de este programa a referirnos al tema compost. Por lo tanto, les damos la bienvenida, aunque no seamos los dueños de casa, a la casa de Jorge Rabey, que es el promotor del compostaje domiciliario en la ciudad de San Carlos Centro. Jorge es un hombre de mucha experiencia, ecologista, activista del ecologismo en la provincia y muy conocido. Y además de su actividad propia, hemos sido compañeros de trabajo en distintas áreas de funciones y demás en la ciudad de Santa Fe, y ahora nos acompaña en la ciudad de San Carlos Centro. Lo vinimos a visitar a su casa porque él ha sido el promotor de un sistema de capacitación para nuestros vecinos para indicarles cómo realizar en su propio domicilio compost que resulte útil al ambiente en primer lugar y en segundo lugar a sus propios jardines y a sus propias huertas. Entonces vinimos a ver y escuchar la explicación en directo, porque de alguna manera él puede dar testimonio de lo que enseña, porque lo practica por ser ecologista desde hace muchísimos años y siempre nos habla de su casa, de sus métodos, de en su pequeña escala, cómo un vecino puede tomar ejemplo, puede tomar una idea de cómo llevar adelante el compostaje. Luego, en el transcurso del programa, vamos a hablar del compostaje a otros niveles, vamos a ver las distintas etapas del compost. El compost es una forma de lograr que la materia orgánica se descomponga en presencia de oxígeno. Eso garantiza, por un lado, que no haya malos olores en el proceso de compostaje, y en segundo lugar, permite una descomposición rápida de la materia orgánica que en un lapso, dependiendo de si es invierno o si es verano, en un lapso de entre 30 y 45 o 60 días, esa materia orgánica esté transformada en algo así como un suelo de bosque o como una tierra fértil, porque deja de tener olor y pasa a tener ese olor agradable a tierra fértil. Hoy la tecnología nos está mostrando equipos de compostaje en Estados Unidos, en Europa, que realizan esa tarea con el aditivo de energía. Esta es también una forma de producir compost de manera ecológica, sustentable, sin ningún tipo de agregado de energía, simplemente utilizando el oxígeno de la atmósfera, favoreciendo las condiciones en las composteras y permitiendo la descomposición, como decimos recién, sin olores desagradables de esa materia orgánica. Esto es importantísimo en la huella de carbono de una persona, de una familia, de una ciudad, de un país. Y bueno, vamos a ver a Jorge, vamos a escucharlo y vamos a escuchar sus recomendaciones y a ver sus ejemplos domiciliarios de compostaje. Bueno, primero muy agradecido por venir a casa. Realmente es algo que yo siempre he querido, que vean la historia de cómo llegamos para poder, no es un ejemplo, mostrar que en una casa se puede hacer esto. Mi historia es, yo nací en el centro de Buenos Aires, he vivido toda la problemática de la basura de Buenos Aires y siempre me ha preocupado mucho. Conocí los carros a caballo cuando recogían en el centro todavía. Y en el año 72 saqué mi primera foto con mi primera cámara, un pequeño mini basural atrás del Hotel Camp. Saqué mi primera foto en pleno centro de Buenos Aires, que había un microbasural, año 72. Ya siempre fue, me problematizó porque siempre fue grave el tema de la basura. En Buenos Aires en esa época se incineraban en los departamentos. Yo cuando era chico vivía también en un departamento también cerca del centro, y me acuerdo que una madrugada se cayó
la pared del incinerador, porque los departamentos tenían incineradores, se quemaba la basura, salía el negro, era terrible la suciedad que teníamos estoy hablando del año entre los 40 y 50, ¿no? Bueno, o sea que, y Buenos Aires, que era una ciudad sucia, siempre problematizado por la basura. Bueno, cuando empiezo a verla un poco más en los 80, que estoy en Santa Fe, me incorporo a una organización ecologista, bueno, empiezo a cada vez ver más cómo se compone la basura. Por supuesto, al tener mi familia ya empecé a ver cómo era mi basura y me di cuenta de que la mayor parte, ni hablar en los años 80, que todavía no había tanto desarrollo del plástico y de lo descartable, me di cuenta de que la gran parte era orgánico. Y leo por ahí de que lo orgánico se puede hacer compost. Mentira, estas cosas las sabíamos de antes, porque en el primario, habíamos visto bastante del tema de ciencias naturales y cuidado de la naturaleza, y estoy hablando del año 50. Bueno, entonces empecé a probar, a leer y a ir probando de distintas formas, con el tema de prueba y error, con muchas peleas acá, con discusiones con mi señora, hasta que llegamos a tenerla como la tengo hoy, que es como anunció Ramey, no molesta, la puedo tener al lado de ventanas de un dormitorio de mi casa y de dormitorio de vecinos, nadie dice nada, porque no da ni olor, ni da mosquito, ni molesta para nada. Pero eso sí, no sacamos absolutamente nada de basura orgánica a la calle. Nosotros estamos sacando cada 20 días como mucho una bolsa que nos llega a los 2 kilos de la basura del barrido y de inorgánico o reciclable también una vez cada mes y medio, una bolsa de 2 kilos. Eso es todo lo que estamos sacando con lo que hacemos en casa, ¿no es cierto? Esto es sencillo, el resultado, o sea, los beneficios de hacer el compost son enormes. Una, que es lo que más la convenció a mi señora, es que no tuvo que, una vez que empezamos, ya hace varios años, que lo tenemos con organicidad hecho el compost, o sea que lo hacemos permanente, se dio cuenta de que no hay que pensar más en que si pasa el camión de la basura o no pasa el camión de la basura. Se acabó el problema de todos los días estar verificando que si el camión pasó, si lo recolectó o no lo recolectó. La comodidad que nos da de no sacar más basura a la calle. Bueno, el hecho de no sacar más basura a la calle también significa, como anticipó Rubén, menos camiones en la calle. Si todo el mundo en el barrio hiciera lo que estamos haciendo acá, no necesitaría pasar el camión todos los días no solamente con el peligro, con el ruido, con el desgaste, bueno, con toda la problemática ecológica que tienen estos enormes camiones. Otra cuestión que no se puede ahora explicar rápidamente es que deja de generar gases de efecto invernadero. Una cosa que yo aprendí cuando estaba acá en la Municipalidad de Santa Fe al principio, que salí con un supervisor de Urbafe y él me enseñó algo, me llamó la atención, porque él me mostraba, mira, esa bolsa, acá la bolsa esa, mira, esa tiene un día, esa tiene 2 días que no la recolectaron. ¿Y cómo sabes? Porque están infladas. Y claro, porque se infla, que apenas lo pones con lo orgánico, se infla en la bolsa. Y él reconocía las bolsas los días que tenían. Ahora, claro, él no sabía de cambio climático. Yo sabía, pero no lo relacioné. Resulta que ahí reconocimos que hay adentro de esa bolsa metano, por eso se infla la bolsa. Porque lo que genera lo orgánico en condiciones anaeróbicas, es decir, sin aire. La basura orgánica sin aire genera metano. Metano es uno de los principales o el peor gas de efecto invernadero. Y todos sabemos el problema que tenemos y que tenemos que disminuir nuestra emisión de gases de efecto invernadero. Y esta es una forma importante también. Bueno, mira, yo por un lado quiero mostrar el resultado de esto. Esta es
la basura de mi casa, podríamos poner la balanza, acá no hay ni 1,5 kilos. Es la basura del barrido, la que ya no da para, que tiene que ir al relleno sanitario, sí o sí, y acá no hay ni 1,5 kilos, y debe tener más de 10 días esta bolsa, que la vamos a sacar hoy porque no damos más. Y está muy llena porque estuvo un mes mi hija que viene a España, que son bastante, queremos que allá son cuidadosos, pero cuando vienen acá se olvidan. Y por supuesto ha venido familia, pero estando solos, esta bolsa sale cada mes y pico. Luego tengo también la bolsa de reciclado, que pesará 1,5 kilos, esta tiene como 3 meses del material a reciclar. Que es lo mismo, o sea, al hacer el compost, vemos también cómo nos alimentamos, mejora nuestra calidad de alimentación, entonces nos alimentamos más con productos frescos, porque también nos dimos cuenta de que si los nutrientes que van al suelo también son los mismos nutrientes que consumimos nosotros y que es imprescindible. Bueno, entonces de esto va a la compostera. Mientras tanto, vamos a ver antes algún resultado, ya que lo tenemos acá. Esto es compost ya que tiene bastante tiempo, esto lo voy tirando, lo regalo, lo uso en las macetas, voy agrandando. ¿Ven? Por supuesto, olor a tierra fértil, no hay nada, ya esto está estabilizado totalmente, aunque sí, como esto es vivo, acá hay millones de microbios por centímetro cuadrado que siguen trabajando. Esto es un balde donde deposito. Esto es una compostera que yo dejé de usarla porque complica un poco la vida, porque haciéndolo en patio es fácil. Esto es para el que no tiene patio en todo caso, que son 2 baldes, uno cerrado abajo con una trabita, no sé si ahí se ve, y la trabita es para que el balde de arriba no se clave. El de arriba tiene perforaciones para que pase el líquido lixiviado y perforaciones para que entre el aire. Esto, como ven, también nos muestra que el plástico se degrada por el solo hecho que el paso del tiempo. Debe tener unos 7, 8 años estos baldes, y bueno, ya el plástico se me rompe solo, entonces esto no es bueno, pero como no lo uso más, lo tengo nada más que para mostrar. Otra forma donde podemos hacer el compost en un patio, si lo queremos más caté, es en una canasto de este tipo, con perforaciones abajo para que el líquido lixiviado pase directamente al suelo. Si no tenemos suelo, tierra, hay que ponerle una palangana abajo para que junte el líquido. No teniendo tierra, bueno, es uno de estos, o el balde o esto. Este es muy interesante porque acá vemos que está muy bien aireado. Bueno, le agradecemos muchísimo a Jorge que haya abierto su casa para que lo visitemos y podamos ver y conocer, digamos, toda esta actividad que él está realizando, que nos sintoniza de alguna manera con la naturaleza. Habrán escuchado en la charla de él un montón de referencias a la madre tierra y al respeto que debemos tener por ella. Pero más allá de eso, les puedo asegurar que lo que ustedes están viendo en esta edición del curso es una parte limitada de todo lo que estuvo compartiendo con nosotros, que necesariamente por razones de tiempo tuvimos que extractar. Jorge, agradecidos y como siempre trabajando en conjunto. Bueno, yo agrego a vos y a todos los que me escuchen que me han postergado el Alzheimer el tiempo que estuve hablando. O sea, para mí esto es vida. Yo cumplí 80 años hace 4 meses. Si no estuviera, te agradezco, les agradezco al pueblo de San Carlino. Quiero aprovechar esto, se los digo siempre, especialmente cada vez que cumplo años, porque un año más de vida que yo tengo es gracias al pueblo de San Carlino que me escucha. Muchas gracias, nos seguimos viendo en la continuación de este curso. En San Carlos Centro
hay una institución que de alguna forma contiene y de la que participan muchos profesionales, que ya es una institución que está arraigada y que tiene mucha interacción con la comunidad a través de servicios. Sus alumnos participan en el manejo, en el mantenimiento de plazas y parques de la ciudad de San Carlos Centro. Esa institución es el CET, Centro de Encuentro y Trabajo, que alberga la actividad diaria de personas con capacidades diferentes. Vamos a ver ahora algunas imágenes de lo que es su compostera, sobre la base de la cual han podido construir y mantener una importante huerta y además producir en condiciones de forzado, es decir, en invernadero, durante las épocas más desfavorables del año, utilizando los residuos del economato, es decir, de la cocina, que a su vez se alimenta y utiliza las propias verduras producidas en la huerta, que vuelven a la compostera para reiniciar el ciclo, y también los restos de una actividad ecuestre que realizan como una terapia y cuyos residuos, digamos, tanto los restos de rollos de pasto como las heces de los animales, son utilizadas para el compostaje, y esto genera, digamos, una producción de materia orgánica importantísima que ha favorecido la construcción de esta huerta y muestra de alguna manera cómo una institución o una entidad que produce gran cantidad de residuos puede reutilizarlos y puede iniciar este círculo virtuoso. Hay otras ventajas que podemos clasificar en comunitarias y ecológicas, ya que el compostaje y la huerta son una excelente terapia, de verdad, lo vimos recién en el CET, cuyos alumnos participan de esta actividad, y todas las personas que realizan compostaje, huerta y jardinería nos dicen que es una actividad que resulta una verdadera terapia. Una conexión con la tierra, bajar un poco las revoluciones para poder participar de actividades relacionadas con la naturaleza. Y esto también forma parte del estilo de vida, como decimos siempre, de quienes intentan vivir, digamos, de alguna manera un poco mejor y aprovechar, digamos, todo lo que la naturaleza nos da. Fundamental que reducimos las emisiones de efecto invernadero. Jorge Rabey nos lo explicó en forma práctica, pero de verdad evitar las fermentaciones anaeróbicas evita la producción de metano, que es un gas de efecto invernadero, y todo esto que evitamos al hacer compostaje domiciliario, compostaje institucional o compostaje en el club, no va a parar a un sumidero, a un sitio de disposición final, donde finalmente genera este metano, o un relleno sanitario que finalmente genera este metano que agrede las condiciones de la atmósfera. En las grandes ciudades, el hecho de no tener tanta basura, digamos, dispuesta en la calle, sobre todo en las ciudades cercanas, que son las ciudades costeras, que sufren mucho con las inundaciones, evita, digamos, el taponamiento de desagües, y eso es fundamental en la seguridad de las ciudades. Se reduce la frecuencia de extracción de residuos. No están las bolsas de basura presentes en las veredas, generando ese aspecto desagradable. No se ponen ellas en contacto con animales callejeros que las ensucian la ciudad. Reduce la carga del circuito de recolección pública en kilos, en frecuencia. Mejora la calidad de la sección reciclable, no la ensucia y permite que lo inorgánico llegue en condiciones. La poda, digamos, que de alguna manera cuando uno tiene que hacer la poda de su propio jardín o de su propia institución, si tiene, digamos, los medios y se organiza para ello, puede compostar lo que sea hojas directamente, lo que sea la fracción mediana de las ramas a través de un chipeado, utilizarlo también en la compostera para descomponerlas allí y transformarlas en fertilidad en lugar de estarlas sacando, cargando o retirando. Y por supuesto que hay una fracción mayor que a veces es útil como leña y a veces necesariamente debe ser retirada por el servicio público, pero esto también constituye una importante reducción del volumen, ¿no es cierto?, de residuos que se extraen. Ahora vemos una especie de compendio de otras dos personas, uno de ellos que no solamente nos va a hablar en nombre de sí mismo, sino en nombre de su institución, el Club de Leones de San Carlos Centro,
Sergio Everard composta en su casa, mantiene un hermoso jardín y además es un promotor de esta actividad en nuestra localidad de forma particular y a través del Club de Leones, del cual también vamos a ver algunas imágenes. Y vamos a ver también algunas imágenes que nos permitió hacer en su quinta y en su compostera la familia Slavach, que participa de este programa municipal de compostaje y que utiliza en frutales y en huerta todo el producto del compostaje. Estamos visitando a un amigo y colaborador de la Municipalidad de San Carlos Centro, no solamente él que realiza compost en su domicilio, sino también que lo hace en su institución y colabora con nosotros en el sentido de que a través del Club de Leones de San Carlos, el señor es el presidente, el señor es Sergio Everard, promueve a través de la institución y tiene una compostera de hojas también en el propio club. Y nos ha convocado y ha invitado a mucha gente de la comunidad a reuniones donde explicamos el tema y compartimos ideas de las que han salido, por ejemplo, modelos de composteras como el que vamos a ver ahora. Sergio, esto es muy sencillo, es simplemente mostrar que se puede hacer individualmente el compostaje domiciliario y queremos que nos cuentes cómo lo manejas en tu casa, en tu hogar. Desde ya te felicitamos a vos y tu señora por el jardín hermoso que tienen, que seguro que el compost ayuda en eso. Sí, ¿qué tal? Buen día para todos. Sí, bueno, el jardín es mérito de mi señora, yo aporto poco, le corto el pasto nada más. Bueno, el compostaje la verdad que es algo muy bueno, algo que todo el mundo tiene que implementarlo, tuvieran que implementarlo, porque bueno, hay muchos residuos principalmente y no salen a la calle, ¿no es cierto? A que lo tenga que pasar a buscar la municipalidad con los carritos, con como es el basurero que le llamamos nosotros. Como es, pero es muy bueno para las plantas, para poderlo hacerlo en casa con una compostera como la que están viendo por ahí, que van a ver acá. Yo le voy agregando un poco de tierra cada vez que hacemos una camada de frutas o de desechos, de todo, de vegetales y todas esas cosas. Entonces le voy haciendo una camadita de tierra y los vamos así, con eso se va apurando un poquito más lo que es el compost, ¿no es cierto? Y bueno, tengo dos composteras y que a medida que voy usando una vamos sacando la otra. Y aparte de ser dos personas nomás en la casa, usamos muchas verduras, muchas frutas y que va mucho al compostaje. Y después, por supuesto, que lo que también hacemos es separar lo que es seco, lo que es botellas, plástico, papeles, todo eso. Entonces, realmente lo que se saca afuera para que lo busque la municipalidad es muy poquito, es muy poco. Sergio, yo te quería contar que estuvimos visitando a Jorge Rabey en su casa en Santa Fe. Y bueno, un poco los mismos temas que estamos compartiendo a través tuyo acerca de cómo se reutiliza todo lo que es un residuo vegetal o un residuo húmedo en la propia casa, no influye en el transporte, no es necesario transportarlo, no genera costos, ¿no es cierto? Y también el beneficio que da en cuanto a la disponibilidad de materia orgánica para la producción tanto de hortalizas, ¿no es cierto?, como ahora de acá vamos a ir a ver un caso de una persona de San Carlos Centro que también se dedica en su hogar, en su tiempo libre, a producir compost y con él hacer hortalizas. Acá la producción está más destinada a la jardinería, pero la verdad es que es muy interesante, muy meritorio y sos uno de los tantos, pero muy significativo desde el punto de vista de la transferencia que hacen en la comunidad a través del Club de Leones sobre esta idea. Vamos a mostrar algunas imágenes, si nos permitís, de tu casa, de tus composteras y demás, para que se vean en este curso de capacitación y te agradecemos mucho que nos hayas recibido. Muy bien, por favor, desde el principio gracias a ustedes también por estar y por participar, que esto es muy importante, ¿no es cierto?, poder hacerlo. Como ven, también tenemos una bolsa de residuos llenas de hojas que la sacaron los vecinos. Habrán creído que se las robó alguien, pero en realidad se las robé yo. Una traje acá en casa y 3 llevé a otro lotecito que tengo en otro lugar. Y bueno, como para que no queden, no se quemen o no queden por ahí tiradas, y entonces las usamos para abonar lo que es la tierra, ¿no es cierto? A donde en el otro lote quiero hacer un poquito de quinta, hacer algo como para
también poder ser algo más orgánico, algo más limpio, ¿no es cierto?, para comer y todo eso. Y bueno, y en el Club de Leones no tenemos mucho de compostaje, no tenemos mucho. Tenemos también, sí, cada vez que se corta el pasto lo voy poniendo contra un tapial donde hay un suelo bajo. Y bueno, y ahora con las hojas de enfrente de la calle que se va barriendo, eso también se va tirando ahí en ese lugar. Y bueno, y una vez se va levantando el pozo, se va allanando, ¿no es cierto? Se va y bueno, y de mañana quizás tenga un poquito de tiempo y gana de hacer algo también ahí en el club, sembrar alguna hortaliza, alguna cosita, ¿no es cierto? Eso es bueno. Bueno, hasta acá hemos visto algunos ejemplos concretos y domiciliarios de cómo se puede compostar los residuos. Vamos a mostrar algunas imágenes y un video con el que finaliza el encuentro de hoy y que nos va a, de alguna forma, poner un poco al tanto de cómo en el mundo, digamos, el compostaje está siendo tomado muy en serio y está siendo visto como una actividad fundamental. Reitero que nuestro interés en este aspecto es que el auxiliar en jardinería conozca la práctica, esté al tanto de la misma, sea que trabaje en una institución pública, donde por ejemplo comunas y municipalidades pueden hacer muy buen uso de todos los restos vegetales que recogen diariamente, separándolos y compostándolos adecuadamente, o para quien trabaje en algún club o institución donde todos los restos orgánicos pueden ser compostados y devueltos al sistema y reducida, no es así, la extensión, digamos, la transmisión de todos estos kilos a sistemas públicos y reducida la emisión de gases de efecto invernadero. También para que lo conozcan a nivel personal, porque no hay mejor educación que la que se hace a través del ejemplo y lo pueden realizar en su vida personal, en su vida familiar. Ya hay algunos equipos como este, de enorme tamaño, que son capaces de procesar de manera casi industrial los residuos orgánicos para compostarlos, utilizando de alguna manera energía para hacerlo, porque otro de los secretos de este proceso es que se realiza sin energía, ¿no es cierto? Utilizando únicamente el ambiente, el calor del sol y algunas precauciones, digamos, de manejo, ¿no es cierto?, de nuestro compost. También, si ustedes investigan y miran en plataformas como Amazon o como Mercado Libre, van a ver que ya hay disponibles composteras preparadas para que no tengan ustedes que hacer una compostera familiar, no tengan que hacer una compostera artesanal, sino que pueden obtener del mercado algunos sistemas de compostaje, algunos adaptados hasta para recoger el lixiviado y que pueden utilizarse en pequeños espacios, en departamentos y demás. Estamos viendo varios modelos, algunos de ellos, como les digo, en Mercado Libre o en Amazon, de distinto tipo o de la misma conformación, pero incluso en distinta calidad de materiales. Vamos viendo imágenes de composteras de metal, composteras de plástico, composteras que son modulares, composteras que permiten la extracción automática del compost, algunas que permiten el vaciado y el retirado del lixiviado, que esto en realidad no debe ser, puede ser utilizado como fertilizante, pero lo natural sería que vuelva a la compostera para volver, digamos, a humedecer y no utilizar agua, reducir el consumo de agua
en la humectación. Algunas que son rotativas, incluso rotativas de doble cámara, o algunas muy sencillas, similares a las que podemos armar en casa, como la que ustedes pueden haber visto recién en imágenes, con tejidos de malla cima y demás. Y algunas muy sencillas, como las que haríamos nosotros, de madera, con una contención de nylon para poder sostener, digamos, en su interior el compostaje. Y por último, quisiéramos que vieran un video de un equipo que se vende en los Estados Unidos y que ya se puede colocar, como ustedes verán, en cualquier cocina, la de cualquier casa, la de cualquier departamento de propiedad horizontal. Esto nos hace ver que esta actividad es una actividad con futuro y una actividad para la que debemos estar preparados para asumirla y para llevarla adelante. Whirlpool, el popular fabricante de electrodomésticos estadounidense, ha desarrollado Cera, un aparato que permite reciclar los restos de comida para convertirlos en abono. Se trata de un dispositivo que tiene unas dimensiones de un cubo de basura de tamaño medio y ha sido diseñado para estar ubicado en la cocina. Su funcionamiento es bien sencillo. Lo único que hay que hacer es depositar en su interior los residuos orgánicos que se generan en el hogar, y pulsando un botón el sistema los procesa en 24 horas para producir fertilizantes que se pueden utilizar para abonar las macetas o el jardín. De acuerdo con los datos que maneja el fabricante, la basura orgánica ocupa aproximadamente el 20% del espacio en los vertederos. Además, en su descomposición se produce metano, un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Cera de Whirlpool puede ayudar a reducir el nivel de restos de comida en los vertederos de manera eficaz. Tiene la capacidad de reciclar los residuos que genera una familia durante una semana, una media de unos 3,5 kilogramos, en tan solo 24 horas a través de un proceso completamente automatizado. Por tanto, no es necesaria la intervención del usuario, y además puede funcionar como un cubo de basura convencional para los restos de comida. Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de transformación, el volumen de los residuos se reduce a unos 2/3 aproximadamente de su tamaño original, de forma que también soluciona los problemas de espacio de almacenaje en el hogar. Whirlpool tiene previsto lanzar una campaña de crowdfunding en Indiegogo para financiar este electrodoméstico ecológico a principios de 2017, y se espera que su precio vaya a ser de $699, más o menos la mitad de lo que valdrá cuando llegue al mercado. Bueno, con esto hemos querido que ustedes tengan una visión completa, incluso del panorama actualizado de lo que es la importancia del compostaje y cómo se lo está viendo en general en el mundo. Queremos agradecerles que hayan participado con nosotros de esta actividad. Sabemos que ustedes están siempre atentos a las novedades y los vamos a invitar a que en el próximo encuentro estemos trabajando en un tema que tiene que ver mucho con los jardines, que son los rosales. Vamos a hablar mucho de su historia, vamos a hablar mucho de cuál es la importancia del rosal en la jardinería y vamos a explicar las técnicas de poda adecuadas para su manejo. Les agradecemos en nombre del Gobierno de San Carlos Centro que nos hayan acompañado. Esperamos verlos en la próxima ocasión.